Buenas noches y muchas gracias por haber venido, por estar acá. No voy a mencionar a nadie porque siempre uno que habla menciona nombres, comete errores porque omite algunos y no es correcto. Quizá en Jerónimo, de alguna manera, le agradezco a todos los que están acá, amigos, vecinos, algunos colegas, estudiantes. Y voy a arrancar de una manera un poco inusual, porque hasta ahora, en las últimas semanas que estuve hablando bastante sobre este libro, me habían preguntado por qué lo había escrito. Que esa pregunta siempre me complica, porque uno escribe, pero ¿por qué escribe? Vaya a saber, hay tantos motivos, pero lo inusual es que uno descubre un motivo después que lo escribió. Y eso me pasó. Y acá capaz que se va a sorprender el compañero que va a presentar mi libro, porque yo voy a presentar el de él. Es un trabajo inédito que se titula Memoria. Ya con esa palabra a mí por lo menos me hizo reflexionar y me hizo pensar bastante. Es un trabajo inédito que merecería mucho más que estar publicado, y espero que en algún momento lo esté. Ya de la propia palabra memoria, que ustedes no la leen pero ahí lo dice, me hizo repensar muchísimo sobre, bueno, qué significaba esa palabra. Y me hizo también pensar mucho en la relación enseñanza-aprendizaje. Me retrotrajo en el tiempo. Hace muchos años, uno de los primeros libros que leí de pedagogía, acá hay compañeros que se van a reír diciendo este quedó atado, anclado a la década de 60, y bueno, está, ¿qué voy a hacer? Pero se titulaba Pedagogía del Oprimido, se titula Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Y recuerdo que una de las cosas que leía que Paulo Freire decía, no quiero hacer cortesía con sombrero ajeno, que la educación, que nadie educa a nadie y que nadie se educa solo, que los seres humanos se educan mediando con el mundo y que en realidad la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un acto de libertad donde aprenden juntos, maestro y alumno, profesores y estudiantes, en una relación que tiende a una relativa horizontalidad, con una expectativa de desarrollo mutuo, porque es una relación recíproca, es indivisible. El que educa aprende y el que aprende enseña. Es así. Eso lo leí, pero en los 40 años de trabajo lo confirmé. Y en este caso lo reafirmo, porque este trabajo yo lo recibí hace 3 años. Para el compañero es una vida, para mí son 3 milésimas de segundo. Y aparecían textos que me empecé a dar cuenta que estaban muy relacionados con este otro. Si me permiten leerlo, son 2 o 3 nada más que seleccioné rápido, pero que apuntan e ilustran el por qué lo relacioné. Y lo relacioné después, cómo a veces el mecanismo del inconsciente trabaja, ¿no? Surge cuando uno no lo piensa, bueno, por algo es inconsciente, no sería consciente. Y por eso usted no está acá en los agradecimientos, pero debería estar, y en primera página, ¿no? Pero lo estoy haciendo ahora, acá en público. Y no es casual, además, que le haya pedido que presentara el libro, porque fue un estudiante, y es un estudiante brillante. Yo lo conocí como estudiante de sexto derecho, que me daba vuelta a las clases, pero en el buen sentido de la palabra. Me hacía pensar, yo iba con una cabeza estructurada para dar una clase común y silvestre, y el compañero me ponía siempre en la dificultad de pensar. Y largaba ideas que eran sumamente interesantes, ¿no?
Yo recuerdo una vuelta que estábamos hablando del Mayo francés de 68 y comentamos un graffiti que decía la vida está más allá. Y usted me corrigió y me dijo que la vida estaba más acá. Lo único que se olvidó que había un inspector de historia al lado y a mí me descolocó totalmente. Pero me hizo pensar muchísimo. Y después lo explicó. Y terminó dando él la clase. La nota la recibí yo, pero la clase la dio él. Y por eso quería rendirle también un homenaje, reconociendo estos textos en su valor. Por ejemplo, hay uno que se titula Por los olvidados. Dice: suena un eco solitario en los pasillos, abarrotados por este insano silencio. Este podría ser uno de los tantos naufragios escondidos por el tiempo, de los rostros desconocidos, que deambulan errantes frente a nuestros ojos ciegos. ¿Por qué no los vemos? Parece que nadie puede verlos, y ellos ahí, adheridos a un lejano rincón de este mundo, que tiene tantos hijos desterrados. No intenten meterlos en cuentos. Muy pocos han vivido el frío de sus vidas encerradas, bajo los calabozos del miedo y la indiferencia. Podemos entonces detenernos un rato, dejar de preguntar si aún hay tiempo, siempre hay tiempo, para recordar la condición humana. Salgamos a la calle y arreglemos nuestras miradas, para que esos olvidados aparezcan en las páginas del mundo. Esto lo escribió un chiquilín de 16 años, 17 años. Y hay otra reflexión corta que se titula La canción de estos días. Tanto silencio y la canción sigue sonando, sin ejecutor, pintada de himno una melancolía que nadie conoce. La letra es un homenaje a los rostros que nos rodean, siempre marchitos de ilusión. En su melodía cargada de sombras que nos tocan en los ratos de luz, se encuentra el mundo hambriento, sin camino, sin poesía. La pregunta aquí es si en verdad queda algo por escuchar, si al final del último verso sobrevive el secreto de una mirada innegociable, un canto sin límite, en el río calmo y discreto de la esperanza. Ojalá que sí, ojalá. Y luego, tiene una serie de poesías, que algunas son personales, se las voy a reservar, pero hay una que se la dedica a mi 33. Yo le voy a pedir que la lea usted. Buenas tardes, buenas noches. Una sorpresa para mí, la verdad, pero una sorpresa grata. No recuerdo cuando escribí este poema, pero será en alguna noche de mi adolescencia, seguramente. A mi 33. Quien camina por sus calles, quienes conocen el aroma, el de ahora, el de antes. El que sabe mirar los rostros apagados y tristes y sabe también recordar el fulgor y la alegría, la cultura y el arraigo de aquella tierra que hoy tanto extrañamos. Es ahora un eslabón en la memoria de los que la vivieron, nostalgiosos sobrevivientes que sienten sus pasos en el frío, en calles donde anidan leyendas, amores y proezas de hombres y mujeres dignos de cualquier eternidad. Descansan silenciosos en cada rincón de esta ciudad, melodías de viejas guitarras cargadas con la belleza de nuestras raíces, las huellas indelebles de un puñado de poetas, guerreros en el alba, arquitectos en la soledad. Quedan también dolorosos vestigios de años inundados de oscuridad, de cadenas y atropello, de muerte sin libertad. Pero en cada tiempo surgieron de las sombras furiosos cantos de rebeldía, y hoy más que nunca necesitamos bajar ese recuerdo para transformarlo en presente y resistir. Están nuestros corazones adueñados por el olvido. Somos esa sociedad de la amnesia ciega e indiferente. Pero si pudiéramos reescribir la historia, reinventar los sueños perdidos y rescatar la ternura en cada esquina, sobrevivirá en lo hondo de nuestra conciencia
una voz materna que nos diga: del Olimar naciste y al Olimar te vas. Gracias a usted. Y lo arrancó con una frase de Jean-Paul Sartre. Usted también es citador, ¿vio? Vamos a hablar de eso. Él dice que yo soy un gran citador, es cierto. No perdamos nada de nuestro tiempo. Quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. No tiene desperdicio el trabajo. Por eso, y aparte era un homenaje que era justo, necesario, porque está muy relacionado con este libro y con esa relación que yo les decía de enseñanza-aprendizaje, que es verdaderamente recíproca, no estoy inventando nada. Lo pude haber leído en algún momento, pero lo confirmé en 40 años de trabajo. Cuanto uno más enseña, más aprende, y viceversa. No voy a cansar más. En todo caso, después que él hable, puedo hacer un comentario breve, porque lo que más me interesa es escucharlo a él y también escucharlo a Pablo Graña, que es otro compañero que siempre está al pie del cañón. Y le dije que cantara algunas más que de costumbre, porque es un deleite escucharlo. Jerónimo fue estudiante de Derecho, como les dije, sexto Derecho, humanístico, una persona con una enorme sensibilidad, una gran empatía y con un don natural, innato, que es captar los estados de ánimo de los demás, transformar la melancolía, transformar la nostalgia, transformar hasta cierto toque de soledad en poesía pura. Escribe con una gran maestría y ha encontrado el lenguaje audiovisual como mecanismo expresivo. Hoy es estudiante de Ciencia de la Comunicación y está al borde de recibirse. Es una promesa que yo diría que es casi como un presente, pero tiene 20 años, tiene todo el mundo por delante, pero se va a proyectar enormemente y tiene una inquietud muy importante, que es reivindicar el concepto de lo local, de la historia local. De hecho, ahora está en un proyecto directamente vinculado con un amigo que está allá, un amigo hermano, Carlos Favero. Ustedes saben que Hilario Favero tiene el principal archivo fotográfico de 33. Bueno, quedé que los iba a presentar hoy, lo estoy presentando con algunos intermediarios, pero bueno, después van a hablar más personalmente sobre ese tema. Cedo la palabra a Gerardo. Llega. ¿Cómo no llega? Bueno, le agradezco a este amigo. No sé, es como un momento inmediato. Fue como, gracias por ese abrazo, podría decir. Gracias por ese abrazo. Y gracias por el tiempo vivido también y por la oportunidad. Que fue mi profesor hace ya casi 3 años. Fue la penúltima generación. Perdón. La penúltima generación que lo tuve él. Hablaba con mi madre, fui hasta el último coordinador que tuve. El último coordinador que te elegimos. Y ahora es un maestro en todos los sentidos, un maestro desde lo académico, que sigue estando, y un maestro que se siente alumno. Es una cosa que en mis años de liceal y ahora en la universidad no he encontrado. Un maestro que se sienta alumno, que se sienta vulnerable frente a una clase, a pesar de tantos años de tiempo vivido. Y es importante también mencionar la importancia del acontecimiento para la cultura local, para las letras del departamento. Saber que no es una noche más, se sigue produciendo literatura en 33, se sigue investigando. Y qué importante que es eso en estos tiempos. Así que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en que el mundo está preparando sus funerales y estamos despidiendo quién sabe qué tiempo,
que haya gente que esté investigando sobre la cultura local y que no es la cultura local, sino que es algo que está más allá de lo que voy a hablar ahora. Es una gran victoria para este tiempo, y también te agradezco por eso, y creo que te agradezco por todos los aquí presentes. Y bueno, y les voy a hablar desde el desafío que me puso este amigo. Era amigo, ¿no? Ah, sí, era amigo. Que me puso de explicar o de contar un mundo que no conocí. Un mundo que me llegó a través de imágenes, de que una tradición oral insertó en mi mente, imágenes paternas, maternas, de cierta dinámica chauvinista que existe en nuestro departamento y que está metida en nosotros. Y son relatos de personas que no conocí. Y eso es un desafío. De personas que nunca crucé en ninguna esquina y que son los ambulantes. Y por ello va este libro. Por ello va este libro. Que para la mayoría de los que están acá son materia viva. Materia viva de la memoria y del pasado que no es tan lejano. Y que pero para mí se presentan como de una manera de signos. ¿Y qué es un signo? Un signo es la representación de algo que no está. Es la presencia de una ausencia. Y este libro, sin quererlo o no, va a poner en evidencia esta presencia imaginaria del ambulante. Porque tampoco queda claro que es un ambulante. Que es en definitiva un código común. Un código común de los olimareños, y que el ambulante de los olimareños no es el mismo ambulante de Tacuarembó, no es el mismo ambulante de Melo. Porque lo que el libro, repito, sin quererlo o no, sospecho que queriéndolo, pero usted seguramente va a decir que sin quererlo, construye una mirada acerca de cómo construimos las narrativas acerca del individuo, el individuo de esta tierra. Y que va a estar en el terreno de lo invisible, en un terreno de lo fantasmal, porque también va en cómo una comunidad va creando su propia memoria y va creando sus propias narrativas, y eso se va convirtiendo en una retórica que le llega a las generaciones, me llega a mí, en forma de fantasma, en forma de ausencia. Y eso es un tema, es un gran tema. Y este libro es distinto de los que usted ha publicado, porque trata de algo que no es tangible y que tampoco cae en esas cuestiones chauvinistas, anecdóticas. Es el sometido por el recuerdo. Es el mayor libro sometido por el recuerdo, seguramente, que usted tiene. Así que, bueno, mi tarea en realidad era presentarlo a usted. Y no sé qué tanto lo he venido haciendo. Pero Juan Luis Casalla, licenciado en Historia, docente, ha publicado La historia de la vaca azul, Memoria viva entre montes y ríos, Raíces de colores, Relatos mínimos y Voces de la dictadura civil y militar en 33. Ahora les voy a leer uno de los primeros pasajes que Juan escribió, o que Juan colocó en este libro, que habla un poco del título, Ambulantes, y que en una charla que tuvimos previa, para entender por qué se había ocurrido colocarme acá frente a todos ustedes, en una situación en que me obligaba a presentar un libro y a ensayar frente al espejo, me había contado que una persona le había dicho algo acerca de la carátula, ¿no? De la portada.
ese no es el Cabito. Eso fue lo que te dijeron, ese no es el Cabito. Y tu idea era, no, pero yo no quería que ese fuera el Cabito. Mi idea era que ese fuera un ambulante de 33. Gente errante. En todos los pueblos anda gente errante por las calles. La palabra vagabundo proviene del vocablo latín vacare y significa estar vacío o libre. En Argentina se habla de lincheras y cirujas. Los primeros aluden a una pañoleta con la que envolvían sus pertenencias y el segundo refiere al acto de cirugiar o revolver la basura. En México son llamados golfos, en Colombia los desechables, en Uruguay los indigentes, en Cuba los habitantes, escrito con mayúscula, habitantes de la dimensión invisible, del olvido, de la soledad poblada de búsquedas. Los personajes de Casalla no sé si están buscando algo. Porque esta cosa de estar buscando, propio, no sé, del camino del héroe, es una cosa bastante nueva en el mundo. En realidad el mundo nuestro es demasiado nuevo. Y nos olvidamos un poco, en las dinámicas actuales, que hay formas de vivir, formas de estar, que implican no buscar nada, sino participar del medio, sin pretensiones, sin búsquedas. Entonces, no sé qué tanto son habitantes que pueblan la soledad buscando algo. Son. Y al hecho de ser ya están como ya hechos por la vida. Y bueno, es un libro, si alguien me lo pregunta, que no tiene pretensiones literarias, no tiene pretensiones, lo digo porque él mismo lo dice, yo no soy escritor, pero tampoco pretende ser formal ni académico, ¿no? Pero volviendo a esto del signo, ¿cómo hacer presente la ausencia? Esa es la pregunta que a mí me quedó resonando, sobre todo al ponerme acá a alguien que no ha conocido a ninguno de estos personajes. Y quizás la respuesta a cómo poblar la ausencia es contando nuestra propia vida. Es contando nuestra vida y poniéndole nombre a las cosas. Y hay una intención del autor, de Juan, que es la de rescatar lo que está dado al olvido. Esas cosas que pasan en lo cotidiano y que tienen que ver un poco con las fronteras humanas, que a diferencia de las fronteras físicas son más difíciles de detectar porque actúan y no se ven. Y todas esas definiciones de gente errante que este libro comienza parecen no acoplarse al errante de 33. Y ahí es donde aparece la noción de ambulante. Porque aquí hay un recorte. Acá es donde aparece la mano de Juan. Acá es donde aparece el punto de vista. Porque ambulante es el Cabito, pero ambulante también es Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, León Felipe. León Felipe también está a la altura de Prudencio Pereira, que acá está el hijo. Entonces el ambulante es una especie de personaje fantasmal que transita una especie de escenario imaginario de nuestra identidad. Es un signo, es una representación de algo que no podemos ver, es una narrativa. Acá es donde la memoria trasciende un poco y se vuelve retórica, se vuelve forma de contar, se vuelve forma de que esa tradición oral se mantenga. Y el ambulante convive con el medio. El ambulante es un individuo, pero convive con el medio. Pero también tengo la sospecha de que el ambulante es el medio.
Porque el ambulante marca el ritmo de una vida y marca una forma de configurar el tiempo y el espacio. Porque esta cosa de que un ser marginado pueda enseñarnos algo, que son los olvidados, la película de Buñuel, Los Olvidados, implica a nosotros que tengamos la capacidad de observar ciertas estructuras de la condición humana. Por lo tanto, el individuo es concreto, el ambulante es concreto, es un individuo. Pero este libro también rescata a los ambulantes anónimos. Y acá es donde paso a leer el siguiente relato de Juan. Se llama El Rey del Monte. El año pasado yo tuve la oportunidad de filmar un documental sobre el duelo en 33. Y en un primer recorte que tenía que ver con mi madre y la experiencia del duelo, desde al fallecer mi abuela, me di cuenta de que había algo que conectaba la experiencia vivida de mi madre y las referencias a la campaña con una vieja costumbre del monte que yo había aprendido con Juan en el liceo y que hablaba sobre los montaraces. Y creo que es la primera vez que en un libro habla sobre esta costumbre, o me equivoco, ¿no? Es fugitivo del aturdimiento global. Tiene su lugar junto a otras criaturas que comprenden el lenguaje del viento, de la tierra y del agua. Son formados desde niños en el ejercicio de múltiples oficios: carboneros, pescadores, cazadores, hulleros, monteadores, artesanos y areneros, vaquianos de la transhumancia. No esperan la vida eterna ni historias del más allá. Tampoco hablan de reencarnación. Viven sin la promesa del paraíso y la condena del infierno. La muerte es tierra liberada de implicancias positivas o negativas. Se dejan de ver al pie de la letra. Cuando el anciano pierde fuerza y salud, antes de transformarse en un problema para el núcleo familiar, decide subir a un bote y remar río abajo hasta perderse de vista en algún meandro. Desaparece. No vuelve, muere. El cuerpo es devorado por animales salvajes y consumido por el tiempo. Es de nuevo paisaje, raíz, tierra, agua, sol, luna, chispas fogoneras, nutrientes de otra vida. ¿Quién es el rey del monte? ¿Cuál es la cédula del rey del monte? ¿Qué productos culturales consume el rey del monte? No sabemos, porque no existe. No existe, para nosotros no existe. No lo podemos ver. Acá la noción de García Márquez, en su biografía, que la tituló El viaje a la semilla. El viaje hacia adentro. Acá lo que hace Juan es una especie de viaje a la semilla. Y conecta una noción, la del ambulante, con este personaje que también es un personaje al margen de la sociedad. Es un personaje que el sistema desechó. Un personaje cuyas condiciones no son las nuestras. Cuya marginalidad queda de lado y lo pones al lugar de los ambulantes. Ahí también hay un recorte y un punto de vista. Porque lo pones al lado de Atahualpa Yupanqui, lo pones al lado de León Felipe, lo pones al lado de El Cabito. Y ahí
Juan Casalla está borrando una frontera. Está borrando una frontera que tantas veces nos ha llevado a lugares complejísimos de la historia y la condición humana. Y si fuera tan sencillo como acceder a esos modos de ver, a esos modos de vida, ambulantes somos todos, me parece. Todos formamos parte de esta comunidad imaginada y no nos damos cuenta. Y eso también me lleva a pensar una cosa que anoté, y es esto de que el patrimonio también es humano. El patrimonio no se puede comercializar, no está sujeto a esas leyes que hacen presente esa ausencia. Y hay que viajar a la semilla para darnos cuenta de eso. Por eso creo que es tan importante el valor cultural del libro, sobre todo porque quien les está hablando jamás vio Montaraz, jamás vio Alcabito, jamás estuvo en la profundidad de la guitarra de Prudencio Pereira. Y es tan importante que la tradición oral no se pierda como dispositivo, porque la tradición oral nos dispone a que en ese dialogismo, en ese juego de voces, haya algo, haya un diálogo no dicho, haya un acuerdo tácito que nos conecte a ese mundo. Los estructuralistas buscan las constantes. Supongo que la constante de esta tradición es no perder de vista esa forma de estar, que es una forma alejada de las leyes que nos dominan ahora mismo, y que va un poco con la crisis del alma, que alguna vez, hace poco, Arturo Pérez Reverte dijo creo que en una entrevista al País de Madrid, de España: estoy asistiendo de manera desinteresada a un funeral que es el de mi época. Y no podemos permitir que festejemos funerales de manera tan impune, de manera tan que nos acostumbremos a eso. No nos podemos acostumbrar a celebrar esas pequeñas muertes. Y es tan importante este libro, quizá como que cumpla el papel paterno de transmisor de cultura, porque la misma noción de cultura también se está perdiendo. En un momento tú también citas a Vargas Llosa en un pasaje que hablaba de esto. La cultura parece ser un mero espectáculo o un adormecimiento de las capacidades del hombre. El mundo se puede estar desintegrando. Yo me puedo ir a una fiesta del desierto y no pensar en ello. Eso quizás no debería ser así. Y cómo mirar lo particular en lo general. También va de eso el libro. Una forma de entenderlo es cuántas guitarras quedan en el mundo, cuántos cantores de oído quedan en el mundo. Se está perdiendo la hondura de la guitarra, por ejemplo. Tema que podría pasar a otra lectura. Si quieres hacer alguna anécdota, estás invitado. Está el hijo de Prudencio Correa acá, de Prudencio Pereira, y yo tengo un tema con la guitarra. Yo aprendí hace poco a tocar y me di cuenta que tenía un lenguaje en las manos que yo no sabía que tenía, y me di cuenta que podía usar el oído de una manera que yo no sabía, y me di cuenta, buscando en las referencias de lo que yo escuchaba, que la única manera que yo tenía de
de sacar una canción era escuchando a Eustaquio Sosa. Era la única manera. No para sacar las canciones de Eustaquio Sosa, sino para sacar una forma que mis dedos supieran. Don Prudencio, en las estancias donde trabajó, generalmente encontraba alguna tapera que lo esperaba. Allí, al abrigo, junto al campo, sus presencias y colores, ensayaba una y otra vez con su guitarra de sudor y lejanías, atrapado por las madrugadas amanecidas. Por costumbre tocaba sentado, acomodaba la guitarra sobre el muslo izquierdo. Luego sucedía la magia. La vibración de las cuerdas producía sonidos irrepetibles, disparados hacia la inmensidad de la campaña, habitando taperas y almas en pena. Cicerá 33 a veces un escenario de tapera, que nos olvidamos incluso hasta de tocarlo en nuestros propios ritmos. Yo tuve que aprender a tocar la guitarra para escuchar a nuestros cantores. Hablo egoístamente de mi caso personal. Creo que hay que hacer un viaje a la semilla también para darse cuenta de que esas formas de conectarnos con el medio son también el medio. Son formas también de organizarnos en el medio. Y ya para ir cerrando, me gustaría que Juan haga algunas anécdotas, y no habrá solo yo. Hay una parte del libro que me hizo acordar a un amigo que también escribe, pero cuyo nombre no voy a decir. Este amigo es anónimo, vive como un anónimo. A veces me gustaría ser un poco como él también. Pero la cuestión es que escribe muy bien, cosa que también me haría falta. Y las cosas que escribe son cosas que le pasaron a él. Pero él nunca pone su nombre. Siempre pone un alias, otro nombre. Entonces me hizo acordar mucho a esta cosa de las ausencias y las cuestiones fantasmales en esta red de historias. Y es un amigo que yo echo un poco de menos. Entonces esta me hizo acordar mucho a él. Todo en ella resuma aromas y sustancias primigenias. Aspira a que sus cenizas descansen en la arena y en el mar. Quedan sus preguntas, queda su nostalgia, quedan sus mareas, queda su presencia, queda su presencia. Esta cuestión de la presencia y la ausencia está a lo largo del libro. Yo, sin darme cuenta, pensé de manera un poco de la inexperiencia de hablar sobre el signo de las presencias y las ausencias, y tú ya lo habías escrito aquí. Sería eso. Te pasamos. No, yo no voy a hacer anécdotas, porque después de la presentación del compañero, una anécdota queda. Voy a abrir el espacio a otro amigo, que es Pablo. Cuando Jerónimo hablaba de esas ausencias y presencias, hablaba de alguna manera de poblar el paisaje, ¿no? Hay no quiero hacer gala con sombrero ajeno, lo dije hoy, lo repito. Hay una antropóloga francesa, Michel Petit, que habla de el arte de habitar, que es un poco lo que acaba de describir Jerónimo de forma muy poética y muy clara y muy conceptual. ¿Y qué es el arte de habitar? Es humanizar el paisaje, es darle, más allá de un contenido simbólico, un contenido más profundo a lo que nos rodea, es descubrir en la ciudad visible la invisible y otorgarle esa profundidad justamente desconocida, ¿no? Dicho de otra manera, es tejer todo tipo de relato alrededor de nosotros para amigarnos con el paisaje, para amigarnos con el entorno y de alguna forma también para volvernos menos indiferentes. O sea que habitar es eso, es disponer de cosas en nuestro entorno.
Y lo que está en juego, con la transmisión cultural que implica eso de habitar el entorno, de poblar el entorno, de humanizar el entorno, y en particular con la lectura, es la construcción de ese mundo habitable. Yo repito esa palabra. Ese mundo habitable, humano, donde podamos encontrar en él el motivo diario para celebrar la vida, donde podamos alimentar el pensamiento y donde podamos formar el corazón inteligente, para hablar como Hannah Arendt, que hubiera añadido, si hubiera leído esto o escuchado esto, que hay que transmitir el mundo a los niños, a los gurises, enseñarles a quererlo, para que quizá algún día tengan ganas de hacerse responsables de él. Porque desde mi punto de vista, estoy seguro que Jerónimo lo comparte, aunque suene un poco meloso, pero real, es el amor al mundo el que nos da una disposición verdadera de ánimo político, leyendo la palabra político en un sentido amplio, refiriéndome a la humanidad toda. Por lo tanto, yo no voy a agregar más nada, porque las palabras de Jerónimo a mí por lo menos me emocionaron y no creo que pueda aportar mucho más. Así que voy a invitar al compañero Pablo que se acerque, ya que no quiso compartir con nosotros la mesa, por lo menos que comparta con nosotros el escenario. Pablo Graña es un docente y no es Hola. Pensé que iba a contar algo más, profe, que había preguntas por ahí, yo... 40 años cumplí. Bueno, en forma muy tosuda, el profe me invita nuevamente por acá, así que un agradecimiento enorme. Esto es solamente el cierre de la actividad, y la principal obviamente que es acompañarte, Juan, acompañarlos. Y bueno, y una alegría enorme estar por acá de nuevo. Voy a hacer un par de temitas como para cerrar y después capaz que el profe tiene ganas de contar algo más del libro. Decía que tiene mucho que ver con lo que pasa por acá, y algunas canciones ahí que nosotros grabamos de alguna forma describen esos oficios que tú nombras por ahí. Y bueno, y eso cotidiano que ocurre en las ciudades y en los pueblos y en los barrios, muchas veces describen esos paisajes sonoros, humanos, etc. Estaba pensando ahora qué cantar porque me cuesta bastante cantar solo. Ahí no te puedo ayudar. Y bueno, capaz que, ¿no? Encontré una canción que le puse música hace un tiempito y que no he cantado nunca en público, así que bueno, trataré de cantar. El aire viene del centro, olvidando la mañana, y cuando cruza la ruta, da brillo a cosas lejanas. Mate con azucarero, paisaje de rancherío, visitado por badallero, rasqueteando el viejerío. Tu tierra arena en mis pies, son tus calles mis senderos, y descubrí entre los pobres esas riquezas que quiero. Mis amigos y el campito se hacen historias cercanas. Qué lindo es soñar despierto, disfruto abrir las ventanas. Qué simple que era la vida, que haragán era el reloj, envuelto en papel de astraza. Se ha ido un tiempo mejor.
la usina vieja. La vida me llevó lejos, pero creció una verdad. Nacen lazos de amistad en los terrenos baldíos, tantos rostros que no olvido, me voy dejando llevar. Sabandija de ojos grandes, soy niño que va a jugar. La luna viene del centro, trayendo historias mundanas, desvanecida en el monte, busca esperar la mañana. Qué simple que era la vida, que haragán era el reloj, envuelto en papel de astrazar. Se ha ido un tiempo mejor, noche encantada de grillos, luz de faroles y velas, familia y mesa entre sombras y el ruido de la usina vieja, embelesado en perfumes del yerbal y el olivar, viviendo en el barrio Sosa, cualquiera puede soñar. Si hubiese sabido que estaba por ahí, vamos a cantar juntas alguna, Gustavo. Será otra vez. Bueno, decía ahí Juan que tiene que ver con oficios y demás. Hace un tiempito en el segundo disco grabamos una canción a un oficio que se ha ido un poco perdiendo, que es el tropero. Va a costar un poco cantar porque el compañero también canta ahí. Este tema es de Pedro Estavillo. Voy pa' 2 días tropeando despacio por el sendero. No es de apurar el bacaje porque está purito cuero, y la lluvia que no afloja me está calando hasta el hueso. El poncho viejo no aguanta la furia del aguacero. No he visto boliche en leguas y ya traigo el chifle seco. Me hace falta un trago de caña pa' calentar el tripero. Voy armando bajo el poncho con chala un cigarro grueso pa' pintarlo despacito bajo el ala del sombrero. Bien haiga la luna llena que viene a limpiar el cielo. Voy a poder hacer noche y amarguear al lado del fuego. Que si el poncho está mojado, traigo secos los pelegos. Si no me tapo es lo mismo, mucho peor duerme mi perro. Qué suerte de andar tropeando, por suerte mañana llego. Dejo el bacaje en la estancia, cobro los pesos y vuelvo. Tengo que volver despacio para no matar el overo. Me está esperando otra tropa y es ganado cabortero. Tengo que volver despacio para no matar el overo. Tengo que volver despacio para no matar el overo.
Seguramente hay millones de preguntas más para Juan ahí, seguiremos conversando sobre el libro y demás. Bueno, gracias enorme. Por la ventana redonda, ojo de buey de mi casa, pasa la vida en su eterno peregrinar de esperanza, y como todos los días, ni bien despuntando el alba, va desandando Miguel su camino hacia la playa. Lo veo cruzar la calle, corriendo hacia la parada, sin tiempo ni de mirar esa naranja morada que asoma en el horizonte por un costado de la Rambla. Sus sueños Miguel, con su risa cotidiana, va con más de 30 abriles, de turnos y madrugadas, va con sus sueños de pan y su corazón en llamas. Hoy que bandeó los 50, la suerte le echó la falta, le privatizan los sueños, le tercerizan el alma. Alguien tiene que pagar los puntos de la batalla, volver de nuevo a empezar con el afán blanco en cana. Son las bajas que no cuentan, estadística barata, historia de gente simple, sin apellido ni espada. Son, como dice el poeta, cosas de poca importancia. Va con sus sueños Miguel, por su ruta cotidiana, va con más de 30 abriles, de turnos y madrugadas, va con sus sueños de pan y su corazón en llamas. Va con sus sueños Miguel.